Hoy día corresponde nuestra clase del lunes 31 de agosto. Y me gustaría volver a recordar esta pregunta, que es la pregunta más esencial, más fundamental de nuestra clase, de, de lo que queremos llegar a responder y contestar bíblicamente. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Me gustaría saber quién de ustedes se anima nuevamente a responder, aunque sea de la manera como lo hizo la semana pasada, o a lo mejor puede integrar algún nuevo elemento o hacerlo más correcta nuestra respuesta. ¿Qué es el Evangelio? A ver si tenemos a alguien ahí que levante la mano para participar. Recuerde de hacerme algún signo con la mano. A ver, Susana Jiménez, hermana Susana Jiménez, ¿cómo responderías tú a esta Es la pregunta? obra redentora de Jesucristo. Ya, hermana Vidalia, dígame cuál es la respuesta según usted. ¿Qué es el Evangelio? Es la, es la obra redentora de Jesucristo. Ya, perfecto. Entonces el Evangelio es la obra redentora de Jesucristo. ¿Y podría decirme usted, hermana Vidalia, qué significa redentora? ¿Qué es lo que es una obra redentora? Para mí es que comunica como a todo el universo, todo el mundo, pues que se hable del Evangelio redentor, algo así grande. Para mí, pues, no sé si estoy bien, pastor. Ya. Bien, gracias por ayudarnos a responder. Hoy día en nuestra clase vamos a ver un poquito más lo que significa la redención, ¿ya? Para poder también aclarar bien esos conceptos un poco más difíciles. Hermana Susana Jiménez, ahora sí. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo en tus palabras? O también si es que ha aprendido el concepto de nuestros apuntes. Bueno, aparte de ser la buena noticia, ¿cierto? La buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvarnos a los pecadores, nosotros. Eso, a través Bien, de la muerte de Jesucristo. perfecto, Susana. La idea es tratar de responder esta pregunta de la manera más simple y más acotada, Claro. ¿ya? Así que muy bien hecho. Hermana, no, ¿quién levantó la mano? Vi ahí de Miguel. Miguel, déjame verte aquí Sí, primero. sí. Ya, ahí te veo, Miguel. Ajá, ¿Qué es el Evangelio de ya. Jesucristo? Bueno, yo anoté algunos puntos que me gustan mucho. Eh, es la proclamación del reino de Dios en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Que debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. El sacrificio que Él hizo por amor, ¿cierto? El cual Jesucristo derrota la muerte, que nos da a nosotros la oportunidad también de renacer o nacer nuevamente, y que Jesús es el Rey. Muy bien, Miguel, muy Eso. bien. Ahí hizo la tarea Miguel en la casa. Y es bueno que la tengas anotada, que la tengas ahí registrada, ¿cierto? Para recordar los conceptos. ¿Podrías volver a repetir tu definición del Evangelio, Miguel, por favor, para los que no estábamos o no están atentos? Yo estaba atento ahí para escucharlo de nuevo. Adelante. Sí, bueno, nuevamente reitero que para mí el Evangelio, dentro de lo que yo pude escudriñar, es la proclamación del reino de Dios en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Y que nosotros como seres humanos debemos reconocer a Jesús como el Mesías. Esa es una buena noticia. El reino de Dios en la tierra. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El amor que Él tuvo para salvarnos de nuestros pecados. En lo que Él sufrió la derrota, Él derrotó a la muerte, ¿cierto? Pues se entregó voluntariamente al sufrimiento para que nosotros fuéramos perdonados, y tuviésemos la oportunidad de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Eso. Bien. Muchas gracias, Miguel, ahí por aportar con esta respuesta a la pregunta, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Alguien más
de ustedes que quiera ayudarnos y responder esta pregunta en sus palabras? Pastor. Bien, hermana Patricia, le escuchamos. El Evangelio es la buena noticia de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, para que, o sea, muriera y resucitara, ya, para que todos los pecadores, todos nosotros, los que creemos en Él, podamos ser salvos. Muy bien. Gracias, hermana Patricia, y por su respuesta. Y es importante esos dos conceptos, Sí. que Él murió y Murió y resucitó. resucitó. Exactamente, que es lo que usted ha escuchado Sí. también en nuestra iglesia, que hemos hecho muchos años el énfasis, ¿verdad? Que el Evangelio es Sí. tanto la muerte como la resurrección. Perfecto. Exacto. Y para todo el que cree. Exactamente, para todo aquel que cree. Muy bien, hermana Patricia, hermana Susana, Miguel, Vidalia también, que nos ayudaron a responder. ¿Alguien más? ¿Un último valiente que quiera responder la pregunta: ¿qué es el Evangelio de Jesucristo en sus palabras? ¿Ay? ¿Quién es? Hermana Alexa. Yo, bueno, voy a tratar. Para mí es la buena noticia para para la humanidad pecadora, de que Dios en su infinita misericordia nos regala la salvación mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Muy bien, pues. Muy bien, hermana Electra, y también una respuesta acotada, simple y que toma algunos de estos conceptos que vamos a seguir aprendiendo. ¿Ya? Voy a ver aquí si tengo algunos hermanos o hermanas que han respondido también en el grupo de Facebook. Déjeme revisar. Ya, el hermano Hugo, precisamente el hermano Hugo Vega dice: es la obra redentora de Dios para el hombre por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Muy bien, ahí el hermano Hugo también nos ayudó a responder. Muy bien, hermano Hugo. Ya. Sigamos con nuestro repaso. Aquí tengo que hacer harto... Ya. ¿Qué es el Evangelio? Recuerda entonces nuestra idea principal. Como les digo, esta es un poco la estructura o la definición básica estructural de nuestro curso, que el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Ahora, respecto a este concepto que tenemos acá del Evangelio, podemos obviamente extenderlo, como ustedes lo hicieron, algunos de ustedes podemos agregar más conceptos, podemos agregar más información, pero hay algunos elementos que no deben faltar en nuestra definición del Evangelio, ¿ya? Yo creo que algo fundamental es compartir o definir que el Evangelio es la buena noticia o es una buena noticia, ¿ya? Eso, aunque hemos visto que parte del Evangelio es que hay una mala noticia, que es la condenación, el juicio para aquellos que no creen, pero sobre eso tenemos el concepto de la buena noticia, ya que es lo que significa la palabra evangelio. Así que debe estar siempre presente el concepto de buena noticia. Respecto de Dios, Dios ha hecho algo por nosotros los pecadores, y eso tampoco debe estar ausente en la persona de Dios. Y, por supuesto, como lo dijeron yo creo que la mayoría de ustedes, debe estar presente el concepto de la muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos entonces, la Iglesia tiene 3 deberes respecto al Evangelio. Y solamente tenemos los conceptos acá como dibujos o como iconos. Vamos a ver si usted recuerda
cuáles son los 3 deberes que tiene la iglesia respecto al evangelio o a la verdad, como queramos ocupar ahí estas palabras. A ver, voy a preguntar a Cecilia. Cecilia, ¿cuál es el primer deber de la iglesia respecto al evangelio? Ahí vemos un monito, estoy marcando ahí con la flecha. ¿Qué debe hacer la iglesia primero respecto al evangelio? Es un verbo. Proclamar el evangelio. Ese es un deber que tiene la iglesia. Ya, pero Hablar de Cristo. el primero. Antes de proclamar, ¿qué debemos hacer? Ya, aprender, o sea, aprender lo que, claro, lo que Dios dice en su palabra, lo que él habla de cómo hizo la obra Dios, porque tenemos que saber quién es Cristo, quién es Dios, y decirle compartir con la gente la palabra, en que está todo escrito en la palabra de Dios, el plan de salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Eso. Bien, Cecilia, muy bien. Primero. ¿Alguien recuerda aquí el verbo específico? Aunque aprender está bien, pero aquí habíamos puesto otro verbo muy parecido a aprender. Conocer. Conocer, perfecto. ¿Ya? Conocer. Conocer. Bien ahí, Miguel y Electra. Conocer, que el monito ahí que está aprendiendo, como dijo Cecilia, o estudiando, en este caso, hay que conocer el evangelio. La iglesia debe conocerlo. Segundo, aunque ahí Cecilia ya lo dijo, se adelantó, pero a ver si había alguien más atento. ¿Cuál? Proclamaba el evangelio. Ya, pero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Proclamar. Proclamar. Recuerde que siempre lo vamos a hacer en palabras bien simples. Primero, entonces, la iglesia, recuerde que la fortaleza es columna y baluarte, la iglesia de la verdad debe conocer. Y segundo, proclamar, como dijo la hermana Electra y la hermana Cecilia. Y a ver, ahí Carla, que te voy a aparecer en video. ¿Qué es lo tercero que eventualmente debe hacer la iglesia respecto al evangelio? Y ahí está el icono, ahí está el dibujito. ¿Creer? No sé si ven la visual. La iglesia debe conocer, debe proclamar y eventualmente debe... ¿Qué es lo que ves ahí al frente? Es un escudo con una cruz. Exactamente. ¿Y qué es lo que... ¿Para qué nos sirve el escudo? Defender, sí. Defender. Defender. Perfecto, Carla, muy bien. Entonces, recuerde, ¿ya? Hay que llevarlo a casa. Ya, vamos a verlo ahora en palabras. La iglesia debe conocer, proclamar y defender el evangelio. ¿Ya? Yo sé que a veces al reducirlo tanto corremos el peligro de simplificarlo, pero yo creo que es positivo verlo en 3 verbos muy simples. La iglesia, que es la columna y la fortaleza de la verdad, y la iglesia, que es constituida por nosotros, no es un edificio. La iglesia primero debe conocer, debe proclamar y eventualmente defender el evangelio. ¿Ya? La iglesia entonces debe conocer, proclamar y defender el evangelio. Ahora, no siempre estamos no sé si llamados, no siempre se nos da la oportunidad de defenderlo, ¿ya? Si estamos en un contexto cristiano, de familias cristianas, estamos en una buena iglesia donde no tenemos mayores peligros, generalmente vamos a conocer el evangelio y proclamarlo, pero actualmente estamos en tiempos donde la iglesia también debe defender el evangelio verdadero. Eso es, por ejemplo, lo que hizo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Se recuerda que Pablo, de manera ardiente,
de manera ardiente, de manera apasionada y con denuedo defendió el Evangelio de Jesucristo. De hecho, Pablo dice a los Gálatas que estaba maravillado, que estaba sorprendido de que tan luego los Gálatas se estaban apartando del Evangelio verdadero que había proclamado Pablo. Incluso dice, si ellos llegan a adoptar otro evangelio, incluso llevado por un mismo ángel, ese evangelio, entre comillas, debía ser considerado como anatema. Así que hay momentos, hay circunstancias históricas donde la iglesia está llamada no solo a conocer, a proclamar, sino también a defender el evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Porque estamos en un contexto, nosotros, de país, de cultura, de sociedad a nivel mundial, donde el evangelio no solamente está siendo atacado, sino que también está siendo diluido. ¿Entiende usted el concepto de diluir? ¿Cierto? De meterle otros ingredientes, poner otros ingredientes donde lo diluye y finalmente es un evangelio que no tiene gusto al evangelio. Así que por eso estamos cursando esta clase para poder conocer el evangelio. Después, hermanos y hermanas, es su responsabilidad proclamarlo y eventualmente, si Dios así lo requiere, defenderlo. ¿Ya? Bien, vamos a ir ahora a nuestros apuntes. ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? Ya, déjeme aquí ver que tengo un mensaje. Ya, aquí alguien me dice, pastor, una cosa importante es que el Evangelio, me imagino, es el cumplimiento de la promesa de Dios, de que Él, Dios, enviaría al ungido, al Mesías, al Cristo, que sería justo y sufriría por nosotros. Correctamente, eso es importante de poder recordarlo, ¿verdad? Como lo hemos hecho también en nuestras predicaciones, y lo vamos a ver aquí según lo que dice el mismo libro de los Romanos, que el Evangelio fue prometido, como dice Romanos capítulo 1, los primeros versículos, lo recuerda, que fue prometido antes por los profetas, por los patriarcas, y se cumple en la persona del Señor Jesucristo. ¿Preguntas o comentarios respecto a nuestro resumen? Sí, pastor, yo tengo una consulta acá. Adelante, Miguel. Sí, en estos 3 puntos que se mencionan, de los 3 de Evangelio en la iglesia, una cosa que yo considero que es importante que es el conocer. Me imagino que el conocer es el conocimiento. Y cierto, el conocimiento nos va a llegar a un entendimiento, y ese entendimiento nos va a hacer en algún minuto proclamar lo que entendemos, o lo que sabemos. ¿Correcto? Y después de eso, obviamente, viene la parte que es defender. Yo creo que es sumamente importante el tema del conocimiento para no caer en ambigüedades, como dice usted, ¿cierto? Para que esto no sea aguachento, porque yo creo que es una cosa tan importante conocer y entender qué significa esto en la vida de las personas. A eso estoy apelando yo y conociendo, que creo que el punto más importante para que venga el segundo y el tercero es el conocimiento. Pero el conocimiento, creo que a través de la buena enseñanza, de las buenas escrituras que tenemos nosotros, del escudriñar, entender, preguntar, porque yo he sabido de muchas cosas, o sea, uno tiene muchas ambigüedades, escucha a mucha gente que a veces distorsionan la verdad del Evangelio, o lo que realmente significa el Evangelio. Eso más que nada quiero comentar. No sé si usted quiere agregar algo. Bien, claro, entiendo en tus palabras que estás comentando, que estás agregando información, ¿verdad? A la importancia de conocer el Evangelio, más que una pregunta.
Bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, Miguel, de que el primer punto es fundamental. Es sobre lo que se construye las otras dos etapas. Porque no podemos proclamar correctamente lo que no conocemos. Para poder proclamar un correcto evangelio debemos conocer el verdadero evangelio. Y para poder defender el evangelio correctamente debemos conocer o entender, y aquí podemos ocupar muchos otros sinónimos, ¿ya? Podemos decir de aprender, de conocer, de entender el evangelio. Y yo creo que eso es fundamental, Miguel, porque a veces las iglesias, y lo digo también como algo, alguna etapa que pudo haber pasado en nuestra iglesia, que a veces nos enfocamos en los enemigos del evangelio y a veces nos obsesionamos con los enemigos del evangelio y olvidamos que la única manera de poder defender el evangelio de los enemigos del evangelio es conociendo el evangelio. Y yo recuerdo una vez que mi pastor, como hoy día dicen mi mentor, pero era el último pastor que tuve propiamente tal, él una vez usó una ilustración conmigo y que yo creo que no es propia de él, creo que también la he leído, pero yo la recuerdo en sus palabras. Y él me dijo, porque él era norteamericano o es norteamericano, y él me dijo que los especialistas en falsificaciones, ya los del FBI en este caso, la única manera de llegar a conocer los dólares falsos, ¿cuál era? Conociendo el dólar verdadero, ¿verdad? Los sellos, la textura, el gramaje, incluso el olfato, cómo huele un billete. Por lo tanto, ellos, los especialistas, no se enfocaban tanto en descubrir o abarcar todas las falsificaciones porque son innumerables, ¿cierto? Cada día y cada mes hay personas con nuevas técnicas para falsificar no solamente billetes o dólares, sino cualquier tipo de instrumento legal o público. Pero en la medida que conocemos el producto verdadero, estamos preparados para detectar aquello que es falso. Y por eso como iglesia debemos pasar tanto tiempo conociendo la verdad, más que pasando tiempo en estudiar los enemigos de la verdad. Otra anécdota. Recuerdo que hace muchos años atrás una persona me dijo, pastor, me dijo. O la verdad que no me decía pastor, sino que me tuteaba. Era más joven que yo, pero me tuteaba. Me decía Rodrigo. Y me decía, oye, Rodrigo, ¿sabes que está haciendo falta que tú hables de los masones? ¿Ubican la masonería, los masones? ¿Sí? Y me dijo, hace falta, Rodrigo, que tú hables de esto un día domingo y que prediques de esto y que nos enseñes porque, no sé, había alguna obsesión que él tenía con la masonería o con los masones, ¿ya? Yo era mucho más jovencito, estoy hablando hace, no sé, unos 10 años atrás, unos 15 años. Y yo recordé las palabras de mi pastor y le respondí lo mismo. Yo le dije, mira, la única manera de poder defendernos de los enemigos o de los falsos evangelios es pasando tiempo en nuestro púlpito proclamando y conociendo el verdadero evangelio. De verdad, incluso para mis hermanos actuales, yo no voy a ocupar la sagrada hora que tenemos los días domingos, teníamos los domingos, desde un púlpito ocupando una hora en hablar de los masones, o una hora de los testigos de Jehová, o una hora de los mormones, porque el tiempo en el púlpito es valioso, o en esta cámara, o donde estemos, ¿verdad? O cuando le toca a mi hermano Manuel los días miércoles enseñar ahí a su familia extendida, o Rodrigo Navarrete también cuando le toca probablemente con su familia extendida, cuando enseña, cualquiera de nosotros. El tiempo es tan valioso y el mensaje nuestro es tan grande que no vamos a pasar tiempo hablando de los enemigos o falsos evangelios, sino ocupamos el tiempo, como bien dijo Miguel, conociendo el verdadero evangelio. Y en la medida que conocemos este diamante, conocemos todas sus facetas y lo miramos con un microscopio, ¿ya? O con una lupa, lo llegamos a conocer tan bien
que cuando nos llegue el olfato o nos llegue de reojo un falso evangelio, ¿qué va a pasar con la iglesia y con los hermanos? Rápidamente vamos a detectar que algo en ese evangelio no está correcto, ¿ya? Ahora, no entre paréntesis, pero agrego, eso no significa que si en algún mensaje, cuando estamos predicando o enseñando, se requiere hablar, ¿cierto?, de una secta, de un falso evangelio, por supuesto lo vamos a hablar, pero no vamos, los falsos evangelios no van a marcar nuestra agenda. Es decir, si yo estoy hablando de Colosenses, capítulo 1, que es lo que hemos estado estudiando esta semana, y si me habla Colosenses 1 que Cristo es Dios, por supuesto, ocuparé algunos minutos para denunciar los grupos o la secta que nos dicen que Cristo no es Dios. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Perfecto. Bien, ahí llegaron nuevos alumnos y alumnas. Gracias, Miguel, por el comentario que nos permite también hacer estas otras acotaciones. Ya, déjeme ver si tengo algún comentario en nuestra clase por Facebook. Bien, el hermano Hugo también nos ayudaba y dice conocer, proclamar y defender. También Jimena San Martín aportó ahí defender el Evangelio. Obviamente ellos lo respondieron hace algunos minutos cuando yo estaba preguntando. Leer la palabra de Dios también Jimena aportó, me imagino que en el primer punto. Así que muy bien, hermana Jimena y hermano Hugo ahí con sus aportes y muy atentos también. Ya, vamos a ir a nuestros apuntes, por favor. Y la semana pasada ya avanzamos algunos puntos. ¿Se ven los apuntes o no? ¿Sí? Yo creo que es sumamente importante. Ya, ahí se me acopla con... Ahí está, perfecto. Ahí estoy viendo mis apuntes, pero lo voy a agrandar un poquito, ¿ya? Bien, ahí se ve un poco más grande, ¿no? Ya, la semana pasada entonces vimos nosotros estas preguntas y las voy a responder rápidamente. Ya lo hicieron ustedes, pero las voy a responder de acuerdo a nuestros apuntes, ¿ya? ¿Ante quién son responsables los seres humanos? Según lo que nos dice Romanos 1, 2 y 3, los seres humanos somos responsables ante Dios, quien es nuestro creador y por supuesto nuestro Señor. Romanos 3:19 dice que la ley condena nuestro pecado para que todo el mundo sea responsable ante Dios. Ahora recuerde que esta primera clase, o la semana 1, es más que nada de introducción. Vamos a estudiar más profundamente de Dios cuando nos toque el tema de Dios, del hombre, de Jesús y la respuesta. Pero para recordar y para hacer el énfasis, los seres humanos son responsables ante Dios. Y eso es lo que ha hecho la ley escrita, en este caso entregada al pueblo de Israel, y como también aportamos la semana pasada, en base a una pregunta que hizo Miguel, la conciencia, esta ley escrita por Dios o marcada en nuestra mente, en nuestros corazones, que es lo que llamamos la conciencia, también la conciencia nos hará responsables ante Dios, ¿ya? Algo que les quería aportar respecto a eso, porque siempre tenemos la duda o la pregunta importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las personas que tanto escucharon la proclamación como la que no escucharon? Si hay algo que debemos tener seguro por lo que nos dice la información revelada o visible en la Escritura, es que nadie va a ser condenado injustamente. ¿Ya? Eso es lo que nos debe dar la tranquilidad. Ninguna persona
haya escuchado o no haya escuchado la ley o la conciencia o la ley escrita, ninguna persona va a ser condenada de manera injusta por el Dios que es totalmente justo y que es totalmente santo, ¿ya? Puede que la respuesta a esta pregunta sea más misteriosa de lo que queremos nosotros, ¿ya? Aunque yo creo que en la Escritura hay bastante información al respecto, pero yo creo que hay elementos de las personas que no escucharon el Evangelio, no escucharon la proclamación antes de la cruz, que puede que nos cueste responder o que queramos tener más luz. Pero algo que es seguro y algo que es totalmente luminoso es que nadie en la historia humana va a ser condenado de manera injusta por nuestro Dios. ¿Ya? Así que tanto la ley como la conciencia nos hacen responsables ante Dios, que es nuestro creador. La pregunta número 2 dice, aquí la estamos viendo ya, ¿qué requiere Dios de la gente? Y ustedes respondieron que Dios requiere que las personas desde siempre le den a Él la gloria, la honra, la gratitud o las gracias y la adoración que a Él se le debe. Esto según Romanos capítulo 1. Pregunta número 3. ¿Algún ser humano ha hecho lo que Dios requiere de nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta unánime? No hay justo ni aún uno, ¿ya? Así que ningún ser humano ha hecho lo que Dios requiere de nosotros. Esto no significa que no hayan habido hombres y mujeres que por medio de la fe se acercaron a Dios o respondieron a la revelación general o a la revelación especial, respondieron con fe. Pero naturalmente ningún ser humano ha hecho lo que Dios requiere de nosotros. Y número 4, pregunta 4, recuerde que estoy respondiendo rápidamente lo de la semana pasada. ¿Cuáles son algunos de los resultados de la rebelión universal de la humanidad contra Dios? Estos incluyen algunos como, por ejemplo, que nuestros pensamientos se han vuelto vacíos, vanos. Nuestros corazones se han entenebrecido o se han oscurecido. Hemos afirmado ser sabios, pero nos hemos vuelto necios y nos hemos degradado a nosotros mismos adorando ídolos. Si usted ha leído un poco de historia, recordará que el siglo XVIII, el siglo XIX, fue fructífero de alguna manera en entregarnos muchos pensadores o filósofos, como en algún momento lo fue en la antigua Grecia. Y todos estos grandes filósofos, estos grandes pensadores, afirmando ser sabios, finalmente se volvieron necios, ¿ya? Hombres que de alguna manera Dios le entregó el don, el privilegio, el talento de su mente, de poder razonar más allá de lo que cualquiera de nosotros podríamos llegar a razonar. Pero ¿en qué convirtieron este talento natural dado por Dios de pensar, de razonar, de buscar respuestas ante lo infinito, ante el misterio o la eternidad? Estos hombres, afirmando ser sabios, se volvieron necios. No sé si usted recuerda ahí a Nietzsche, el filósofo este alemán que declaró la muerte de Dios. ¿Ya? Bueno, esto que es alabado, que aún es enaltecido por muchos en nuestra cultura humanista, este hombre sabio o profesando ser sabio finalmente se hizo necio. Y hoy día en nuestro tiempo la degradación ha llegado hasta tal punto que no solamente se ha puesto al hombre en el altar de los templos, el humanismo, sino que lamentablemente volviendo a lo que fueron los antiguos imperios, como los egipcios, ¿verdad? Estamos poniendo a las criaturas en el lugar de Dios o como nuestros ídolos. Finalmente, a causa de nuestro pecado, la actitud de Dios hacia nosotros es de ira. Dios está enojado.
en oposición con nosotros debido a nuestro pecado, y Él nos juzgará por nuestro pecado, a menos que nos arrepintamos del pecado y confiemos en Cristo. Yo la semana pasada les expliqué un poco sobre este concepto de la ira, o de que Dios aborrece a los pecadores, a los que están en oposición a Él. Y mire, en mi lectura de Ezequiel, que estoy en estos días, encontré 2 versículos así rápidamente, que es de lo que les mencioné la semana pasada. ¿Se ve la escritura ahí? Adelante. ¿Sí? Y mire lo que dice Ezequiel 13, versículo 8. Si usted quiere anotarlo y puede ponerlo ahí al ladito de la respuesta número 4. Dice Dios por medio de Ezequiel, al igual como lo hizo con Jeremías, ahora Ezequiel está denunciando el pecado del pueblo en todos sus estamentos. En algunos momentos denuncia el pecado del pueblo, en otros momentos denuncia el pecado de los profetas, el pecado de los sacerdotes, incluso denuncia el pecado de las mujeres judías o israelitas que hacían unos mantos mágicos. No sé qué es lo que era, pero eso era parte de la idolatría del pueblo de Israel. Y miren lo que dice aquí el versículo 8 de Ezequiel 13. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto ustedes han hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, ¿qué es lo que dice Dios? He aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. En el vocabulario de Jeremías o de Isaías, esto se traduciría como la ira de Dios. En el vocabulario de Ezequiel, él dice, yo estoy contra vosotros. ¿Se recuerda? Cuando les dije que finalmente Dios está en oposición al pecador, y aquí lo dice claramente, yo Jehová estoy contra vosotros, los que han pecado, por medio de la idolatría, etc. Y después en Ezequiel, capítulo 14, Ezequiel 14, si usted quiere anotarlo, versículo 7, pero específicamente el verso 8, ¿ya? Como lo tengo ahí subrayado al frente. Ezequiel 14, 7 y 8 dice, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiese apartado de andar en pos de mí o de andar detrás mío, lo que está diciendo Dios, cualquier hombre que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su propio rostro de ellos el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre. Recuerde, Dios no tiene rostro porque es espíritu, pero nos está hablando en lenguaje humano o antropomórfico. ¿Y qué es lo que dice Dios para que entendamos? Dios pone su rostro contra aquellos hombres y mujeres que están en desobediencia contra Dios. Entonces, si usted le cuesta explicar o entender el concepto de la ira de Dios sobre el pecado y el pecador, puede explicarlo con estos versículos. Como lo dice acá Ezequiel, yo estoy contra el pecador, yo estoy o pongo mi rostro contra aquel hombre que ha hecho todo este tipo de maldad, y eso usted lo puede estudiar con más detalle en su tiempo de lectura, ¿ya? Leer a Ezequiel, al igual como cada libro, ha sido muy maravilloso. Hay un hombre que a veces en familia yo veo un programa en Netflix. A mí me gustan mucho los programas de comida. ¿A quién le gustan los programas de comida? ¿Ya? Ante la falta de programas sanos,
Hay un hombre que visita diferentes lugares del mundo y come de la comida callejera, de los restaurantes. Él es muy expresivo, tiene unos tremendos ojos. Y a mí con Lorena nos da risa porque cada vez que come algo dice, este es el mejor sándwich que he probado en toda mi vida. Y siempre dice lo mismo de todos los sándwiches. ¿Ya? Bueno, y eso nos pasa con la escritura. Leemos Génesis y ¿qué decimos? Oiga, Génesis es un libro inigualable. Y después leemos Éxodo y ¿qué nos pasa? Hoy Éxodo es increíble. ¿Ya? Y eso nos va a pasar si usted lee la escritura con hambre y con sed de Dios. Así que cada libro que leo nunca he comido un libro tan maravilloso como este. De hecho, Ezequiel, se recuerda, el profeta Ezequiel, Dios le dice que se coma el rollo de la ley, lo que él habló, dice, cómelo. Y dice Ezequiel en visión, porque no lo comió literalmente, dice que cuando pasó por su lengua, por su garganta, no recuerdo, que era más dulce que la miel. Y eso es la palabra de Dios para los suyos. Para su pueblo es más dulce que la miel cuando pasa aquí por su paladar. Para el pecador, el que está en oposición a Dios, la palabra es piedra de tropiezo. ¿Preguntas, comentarios hasta este punto de la pregunta número 4? Voy a ver si nuestros alumnos... Bien, ahí el hermano Hugo también aportó con Jeremías 7, 18 al 20. A ver, lo voy a buscar. Busquemos ahí Jeremías. Lo voy a buscar aquí al frente, o por lo menos mi Biblia. Jeremías 7, 18 al 20. Lo voy a leer para ustedes, el aporte del hermano Hugo. Dice... 7, 18 al 20. Bien, dice, los hijos recogen la leña, los padres enciendan el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos su misma confusión? Por tanto, se ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira, ahí yo creo que es lo que está aportando como sinónimo de estar contra el pecador, mi ira, mi furor se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Gracias, hermano Hugo, ahí por su aporte también escritural. ¿Ustedes saben a quién le llaman la reina del cielo en nuestros tiempos? ¿A quién le dicen la reina del cielo? A María, ¿cierto? A María se le llama en algún momento la reina del cielo, y los israelitas, según la religión babilónica, adoraban a una diosa que tenía un bebé en sus brazos como la reina del cielo, como la madre de sus deidades, ¿ya? Así que es muy interesante ahí cómo desde la antigüedad tanto paganos como lamentablemente el pueblo de Dios adoraron imágenes no solo de criaturas, de hombres, sino también de esta mujer o de esta diosa de la fertilidad, de la maternidad, etc. Bien, vamos a pasar ahora a la pregunta 5 y 6, pero la vamos a discutir en grupos, ¿ya? Porque esto requiere, yo creo, un poquito más de conversación entre ustedes. Las 5, las 6 y las 7. Ya si usted la tiene en sus apuntes, yo las voy a compartir para que las tenga por si alguien no lo tiene a mano, ¿ya? Para que se preparen y vamos a hacer esta actividad en grupos. Es decir, yo los voy a dividir a ustedes para que dentro de su grupo, voy a hacer salas de Zoom, puedan responder, y no quiero que se pongan a discutir ni que se enojen, ¿ya? Ni tampoco que uno solo hable todo el rato, sino que compartan el tiempo y todos puedan opinar y preguntar, ¿ya? Les voy a mostrar aquí nuevamente las preguntas 5, 6 y 7 para que ustedes las
discutan. ¿Pueden ver los apuntes al frente? ¿Sí? ¿Se ven los apuntes? Ya. Esta es la idea. Dice, ¿has oído tú? Por eso esta es una respuesta muy personal, así que por lo tanto es variada. ¿Has oído alguna vez presentaciones evangelísticas que minimicen o que apoquen o ignoren las malas noticias que Pablo explica en estos capítulos? Si es así, ¿cómo las evaluarías a la luz de estos pasajes? ¿Cuáles crees que serán los resultados de los mensajes del Evangelio que ignoran el pecado y la ira de Dios? Ya, ahora no pasen tanto tiempo en una pregunta, si no, no van a poder responder ni las 6 ni las 7. Les voy a explicar el propósito de esto. Ya, yo sé que la gran mayoría ha estado en diferentes iglesias o evangélicas, o a veces incluso en alguna secta, o vienen del catolicismo, etcétera, ¿ya? La pregunta es, ¿usted ha escuchado una presentación evangélica o evangelística donde las malas noticias de Romanos 1, 2 y 3 no las mencionen o las minimizan o las ignoran? ¿Ya? Por ejemplo, alguien puede pararse delante de ustedes y les van a decir, persona, Dios te ama, solamente tienes que creer. Eso sería una presentación evangelística donde ignoraron totalmente las malas noticias que Pablo habla en Romanos 1, 2 y 3. Es decir, ignoran o diluyen el concepto de que Dios está en oposición, está contra no solamente el pecado, sino también contra el pecador, porque los pecados no se hacen solos, ¿ya? Si usted tenía una experiencia así, este es el momento para que la comente de manera breve, ¿ya? Pero ojalá de manera imparcial, es decir, tampoco pongamos tanta pasión en denunciar o en criticar a una religión o a una secta o a algún movimiento de este tipo, sino simplemente la experiencia, ya para que la discutan y vean, porque esto me interesa. ¿Cuál crees tú que sería el resultado del mensaje de un evangelio que ignora el pecado y la ira de Dios? Pregunta 6. ¿Cuáles son algunos de los problemas que la gente tiende a presentar como nuestro principal problema al compartir el evangelio? Aquí tenemos hermanas y hermanos que evangelizan constantemente en la posta, Lucas Sierra o el 24 horas. ¿Qué problemas les ha dicho a usted la gente que es su principal problema? ¿Ya? Usted respóndalo ahí en su grupo de discusión. Un ejemplo, una ilustración. ¿Sabe? Yo tengo el gran problema que no tengo trabajo. Y para una persona, ese puede ser su principal problema. Yo quiero que usted comparta y pueda discutir esto. Y número 7. ¿Cuál es, según Pablo y según la Biblia, el problema más fundamental que tiene la gente? Es decir, según lo que usted ha leído desde Romanos 1, 2 y 3, si alguien le dice, mira, mi gran problema es que estoy cesante. Efectivamente, ese es un gran problema. Pero ¿qué va a hacer el evangelista? Le va a responder lo que dice la Biblia. Este es el problema más fundamental que tiene el hombre y la mujer, ¿ya? Así que voy a ver cómo los divido ahora en grupos. ¿Quién de ustedes puede aportar una respuesta? ¿Se ha escuchado alguna vez una presentación evangelística donde se ignoran o se minimizan las malas noticias, que es que la humanidad está condenada y separada de Dios? ¿Quién de ustedes quiere opinar de manera breve? Pastor, yo escuché una vez de los testigos que dijo, por ejemplo, cuando evangelicé, que Jesús era un ángel, el ángel Miguel, ¿no? Y no era el Hijo de Dios, no, porque ellos dicen Jehová. Entonces, que por eso no había necesidad de aceptar a Cristo, sino más bien por el contrario, era reconocer a Jehová como el Salvador, que a Él teníamos que ir, pero no le daban el lugar que tenían que darle a
a Cristo. Eso es lo que yo tuve la oportunidad de escuchar alguna vez y negaban la obra que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Ya, gracias Cecilia. Ahí en ese caso la respuesta es minimizar o ignorar a Cristo, ¿ya? Pero nuestra pregunta más específica es donde se ignora, en este caso, las malas noticias de los primeros 3 capítulos de Romanos, ¿ya? Es decir, una presentación evangelística donde se ignora o se minimiza la condenación o el pecado del hombre. ¿Alguien que quiera aportar una experiencia así? ¿Nadie? Rodrigo Navarrete, te escuchamos. A mí me toca por mi trabajo ir a hacer honores fúnebres a todo el personal que fallece de la institución. Y la gran mayoría es la Iglesia Católica. Y las misas que se hacen ahí siempre son todos buenos. Todos nos vamos al cielo. Nadie, no se habla del infierno, no se habla del pecado, sino que también tienen oran por los muertos y se, ¿cómo era? Se bautizaban, no me acuerdo qué es lo que hacen, pero todos se van al cielo. Al final Dios es un Dios lleno de amor y todas las misas van en función de eso, en darle una tranquilidad y una paz a la familia que no es cierto. Que no es cierto. Ajá. En mi trabajo me toca constantemente ir a funerales, a rendir honores, y siempre vamos a la misa y después vamos al cementerio. Y el mismo mensaje, siempre de todos los curas. Eso. Bien, gracias hermano Rodrigo. La pregunta número 6 hablaba sobre cuáles son algunos de los problemas que la gente, nuestros interlocutores, tienden a presentar como el principal problema cuando les compartimos el Evangelio. El hermano Hugo aquí opinó que muchos se declaran ateos, pero ¿alguno de ustedes puede aportar algunos de los problemas que les presentan los no creyentes como su principal problema? Es una frase, más que nada, si alguien puede opinar. ¿Miguel? Sí, bueno, yo, a propósito de lo que usted dijo ahí, mencionó a un filósofo Nietzsche, de un colega que yo tuve. En una oportunidad estuvimos conversando y me dijo que yo era iluso por creer en estas cosas, que eso no era así. Claro, justamente porque él leía a Friedrich Nietzsche y tenía una concepción distinta, porque él se regía por ese tipo de filosofía. Entonces decía que no, que era imposible que existiera esto. Entonces, en una palabra, muchas veces nos dicen que somos ilusos por creer en algo que no se ve. Ya. Y que nosotros lo que actuamos, en este caso, es por fe. Ya. Y en ese caso, ¿cuál sería el problema del hombre que él presentaba? Por ejemplo, su colega decía si el hombre tenía algún problema, ¿sería la religión en este caso? Claro, absolutamente. O sea, estaba en contra de la religión, en contra de la creencia de Dios, no creía como en Jesucristo como el Salvador, sino como un personaje de la historia, ¿no? Bien, gracias Miguel. Eso probablemente es una respuesta que vamos a encontrar, no donde el ateo se perciba con un problema, sino donde él diga que el problema es la religión, ¿verdad? La religión como el opio de los pueblos. Así que ahí es un buen argumento para poder ensayar cuando nos toca presentar el evangelio verdadero a un ateo o a una persona que dice no tener problemas, que hay muchas personas que se declaran así, ¿verdad? Tener una vida completamente feliz o plena. ¿Alguien más que quiera aportar con algún problema que les ha presentado las personas cuando les predican el evangelio? Hermana Electra. Una de las razones frecuentes que dicen, sobre todo los jóvenes o las personas jóvenes, no tan jóvenes, es que todavía
hay tiempo para arrepentirse, para preocuparse de estas cosas, que hay tiempo todavía, o sea, les queda mucho tiempo todavía para disfrutar de la vida antes de arrepentirse. Ya, gracias, eso es correcto. Incluso hay adultos que dicen, no, todavía nos queda mucho tiempo para pensar en esto. ¿Algún otro problema más que le ha tocado, hermanos evangelistas o hermanas? Hermano Manuel. O hermana. No sé cuál de los dos levantó. Manuel. Los dos. Ya. No, respuesta que yo he escuchado ahorita también es que las personas dicen no estar preparados. Y eso, no sé, pues puede llevar a muchas cosas, o no sé, no entiendo mucho la respuesta, pero me pongo a pensar si no porque no conocen de la Biblia o porque ellos se creen tal vez muy poca cosa, por decirlo así, como para tener una relación con Dios. Entonces necesitan algo más, tal vez, como cambiar sus vidas, o dejar tal cosa, dejar algún vicio, alguna mala práctica. Y lo ponen en una frase. No estoy preparado todavía. A mí me ha tocado escuchar eso. Bien, gracias hermano Manuel. ¿Y hermana Evelyn, su aporte? Nosotros conversamos en el grupo que muchas veces también tiende a pasar cuando uno le presenta el evangelio a las personas, no se consideran tan malas. Cuando uno les dice que estamos condenados, que la ira de Dios está sobre nosotros, la gente tiende a creer que no es tan mala porque el patrón de medida es el mismo hombre. Entonces ellos quizás se evalúan con respecto a una persona quizás que es homicida o que tiene un alto grado delictual, pero en realidad no es con quien tenemos que medirnos. Nuestro patrón de medida es Dios. Y eso es lo que la gente muchas veces no logra entender. Yo no le voy a... Que ante Dios somos malos y enemigos. Ya, perfecto. Gracias hermana Evelyn ahí por su aporte. Por su aporte, ¿ya? Sí, hermana Vidalia. Cuando en la familia no somos todos cristianos, también yo pienso que hay problemas porque siempre están criticando a uno y están pendientes de lo mínimo que uno haga. Entonces siempre hay como esa cosita ahí como, mira, para ser evangélico mejor no me meto, dicen así pues. No puede uno, tiene que estar uno muy recto en sus cosas, pastor. Yo pienso que esa es una de las razones, la familia cuando no es cristiana toda. Ya. Gracias, hermana Vidalia, ahí por su aporte. ¿Alguien más? En última respuesta, hermano Raúl. Lo escuchamos, Raúl Nicobani. Bueno, hay gente que dice que en el último momento, cuando están a punto de morir, también dicen, ahí me voy a arrepentir. Lo que uno ha escuchado. Y lo otro gasto es que uno a veces, hermanos que se han ido, también uno escucha esa respuesta de que no se sienten preparados para volver. No tan solamente en no creyentes, sino que también en gente que es creyente, que ha sido creyente y se ha alejado. Así que eso va. Perfecto, gracias hermano Raúl y a los otros hermanos que participaron. Bien, aquí ustedes saben que nuestros hermanos norteamericanos siempre tienen encuestas y estadísticas para todo este tipo de asuntos, de problemáticas, ¿ya? Y en las encuestas que han hecho entre muchos cristianos profesantes, que ellos comunican que el principal problema del ser humano es, por ejemplo, la enfermedad, la muerte o la pobreza, ¿ya? Esto es lo que ellos tabulan y mencionan como respuestas más repetidas, ¿ya? El principal problema del ser humano o de un incrédulo le va a decir la enfermedad o la muerte. De hecho, muchos dicen que el único problema que no tiene solución, ¿qué es lo que es? La muerte. Lo escuchamos generalmente.
Algunos tienen como principal problema la pobreza, ¿ya? Por ejemplo, si usted conoce un poco la realidad de Haití, que nos ha tocado conocer por las personas haitianas que han visitado nuestra congregación, con los que hemos conversado, y no solamente en Haití, sino en otros países de África, las personas, dicen los especialistas, ellos no piensan en el día de mañana. Cuando hay pobreza extrema, ellos no hacen planes a futuro. El principal problema de ellos es hoy. ¿Qué es lo que como? ¿Qué es lo que hago? ¿Voy a morir? ¿Me van a matar? ¿Me van a asaltar? Y ese es el principal problema, por ejemplo, de países que se les llama el tercer mundo, donde hay pobreza extrema. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente al momento de ser evangelizada? Le va a decir, mi principal necesidad o mi principal problema humano es la pobreza. Algunos le dirán que son las relaciones rotas, ¿ya? Por ejemplo, un matrimonio que está con problemas, que está en el fracaso, un curso de divorcio. Hay personas que usted evangeliza, y me ha pasado a mí en estos años de pastor, que muchas personas llegan a mí con este principal problema para ellos, que es una relación rota, una relación humana quebrantada. Otros le dirán también que es su baja autoestima. Incluso sucede en el mundo cristiano que uno de los grandes problemas que cuesta restaurar es una baja autoestima. Es un problema que existe entre las personas y que ellos le van a decir, lo único que a mí me interesa es subir mi autoestima. Otros le dirán una falta de propósito en la vida, es decir, no tengo propósito, ¿ya? No sé si casarme, si no casarme, no sé si voy a tener carrera, trabajo, no hay propósito en su vida. Y otros no creyentes o incrédulos de algunos lugares del mundo le dirán que su principal problema humano es la opresión política, ¿ya? Países donde hay dictaduras, países donde hay terrorismo, donde hay situaciones de guerra. Si usted ha conocido un poco la realidad de Siria, de ese país que está constantemente en terrorismo, en ataques, en guerras, donde usted ve niños sin sus padres. ¿Cuál es el problema de estas personas? Es la libertad política, ¿ya? De las personas que los rigen o que los oprimen. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, muchos de estos problemas no son los nuestros, ¿ya? ¿En contraste a qué? ¿Cuál era el propósito de esta pregunta? Que podamos identificar que para muchas personas no creyentes este es su principal problema, o la muerte, o la enfermedad, la pobreza, relaciones rotas, baja autoestima, etc. Ahora, si vamos al Evangelio, Dios nos dice que el problema más fundamental que la gente confronta es el juicio o el castigo de Dios o la condenación eterna, o la ira de Dios o la oposición de Dios, como usted le quiera llamar según el libro que esté leyendo, el libro bíblico. Entonces, vuelvo a insistir, Dios es nuestro problema porque todos hemos pecado contra Él. Y no quiero que malinterprete la frase porque es un poco provocativa, ¿cierto? El problema del hombre es que Dios está en oposición hacia mi pecado. Y el problema es que yo soy pecador. Y ese es el gran problema de la humanidad y del hombre. Y por eso, evangelistas y hermanos y hermanas en la fe, que tenemos que conocer el Evangelio, de tal manera que cuando nos enfrentemos, por ejemplo, con una persona que tiene problemas de autoestima, y fíjese que yo he respondido cada uno de estos problemas de manera seria. No he ironizado ni he utilizado el sarcasmo, porque efectivamente, cuando las personas enfrentan estos problemas, es para ellos el problema más serio del momento. Si alguien está enfrentando un cáncer terminal, ¿cuál es su principal problema? Es la enfermedad y la perspectiva de la muerte.
Si usted va a un país como Haití o va a un país como Siria, las personas le van a decir que su pobreza y su falta de alimento es su principal problema. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos transmitirle a estas personas que sí, tu enfermedad, el miedo a la muerte, la pobreza, relaciones rotas, sí son un problema? Pero cuando tengamos que partir de esta vida terrenal, vamos a enfrentar un problema inimaginable, que es la condenación o la separación eterna de Dios. ¿Me logran entender? Entonces, nosotros podemos estar perfectamente sanos y podemos solucionar todas nuestras enfermedades, pero aún así yo voy a estar la eternidad separado de Dios, aunque haya disfrutado de sanidad toda mi vida. Yo puedo tener el matrimonio más amoroso, el matrimonio más exitoso, el matrimonio más tierno, lleno de hijos o de hijas, pero si no he confiado en el Señor y no me he arrepentido, igualmente voy a sufrir la separación eterna de Dios. ¿Se fija o no? Es decir, si solucionamos estos problemas, hay otro problema más fundamental que es la separación eterna de Dios. De hecho, hay personas, y generalmente pasa con estos super ateos o los nuevos ateos, que tienen una gran autoestima. No sé si usted ha escuchado discusiones filosóficas entre Hawkins, Dawkins también, que generalmente son británicos, estos grandes ateos, y ellos tienen una gran autoestima, se aman sobremanera, se encuentran los mejores pensadores del mundo. Pero si no se arrepienten y no creen en Cristo, igualmente van a estar separados por la eternidad. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para poder transmitirle a estas personas con compasión, pero también con verdad, que el principal problema del ser humano es nuestro pecado y como consecuencia el juicio de Dios sobre nuestro pecado. Y bueno, esa era la respuesta número 7 final. ¿Ya? Bien, ya nos queda poquito, parece que no vamos a alcanzar a terminar la semana 1, pero vamos a avanzar, ¿ya? Y quiero dar la bienvenida a Ginny. Hola Ginny, ¿cómo estás? Qué bueno verte ahí en video, en cámara. Siempre te habíamos visto con tu nombre nomás, Ginny. ¿Cómo estás, Ginny? Hola, pastor. Bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo ¿Y está? tu familia, tu mamita, tu sobrina, tu hermana? Todo bien. Mi sobrina se fue de la casa con mi hermana, por supuesto. Está viviendo con mi papá allá en Conchalí. Y yo estoy con mi mamá acá en Quilicura. Ah, entonces el hermano Beto, Humberto, está con su nieta y su hija. Sí, Ya. sí. Bien, debe estar feliz entonces el hermano Beto, Beto Azul, ¿verdad? El hermano Beto Azul ahí, amante de la Chile. Nos alegramos. Sí. Bienvenido, Ginny, y espero que nos siga acompañando. Pues, ¿ya? Ahí ya, muchas gracias, pastor. De nada. Pregunta número 8. Ya voy a avanzar rapidito, si no vamos a terminar el año 2021 con la clase. ¿Ya? Veamos. Aquí tengo mis apuntes. Voy a compartirlos, la visual. Dice... Ahí sí. Dice, hay dos puntos principales que el apóstol Pablo, está comunicando en esta explicación de 3 capítulos acerca de las malas noticias de la rebelión de la humanidad contra Dios. ¿Ya? Hay 2 puntos principales y que usted quizás los pueda anotar, pero yo después voy a compartirle esta visual de la semana número 1 para que usted tenga esta información. Recuerde, son 3 capítulos, Romanos 1, 2 y 3, donde Pablo nos expone las malas noticias, así le decimos nosotros, ya para poder clasificar su comentario de alguna manera. Y las malas noticias son que toda la humanidad está bajo condenación.
por nuestros propios pecados. Número 1, toda la gente es responsable ante Dios. ¿Quién? Dios es nuestro santo creador y Señor, quien es digno de nuestra adoración y obediencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resumimos estos 3 capítulos? Con 2 ideas. La primera idea, 1, Pablo nos dice que toda la gente o toda la humanidad es responsable ante Dios, porque Dios es nuestro santo creador y Señor, quien es digno de nuestra adoración y obediencia. ¿Ya? Esa es una primera conclusión de estos 3 capítulos. Y yo creo que vamos a verlo con más detalle, pero hermanos y hermanas, toda la humanidad es responsable. Recuerde que no es tanto la discusión si el hombre tiene libre voluntad o libre albedrío, como se le llama, o libre arbitrio. El tema más profundo es si los hombres somos responsables ante Dios. Y lo que Pablo dice inequívocamente es que somos responsables. A veces, y aquí un poco para los hermanos que conocen más de este tema, esta discusión actual del calvinismo, que se trata de decir o se manifiesta que Dios de alguna manera predestinó a algunos de tal manera que no pueden creer de ninguna manera, ¿ya? O se le dice a la humanidad, al pecador, tú no puedes creer o tú no puedes oír a Dios. Pero la Escritura nos dice que sí, que los pecadores no es que no podamos oír el llamado de Dios, sino que no queremos oír, no queremos. Y el no querer significa la voluntad de rechazar a Dios. Le tengo varios versículos, y hay unos muy claros y directos ahí en el libro de Ezequiel, donde Dios le dice a Israel, tú no quieres, no puedes, sino tú, israelita, ni siquiera habla de los paganos, sino de personas que de alguna manera tuvieron revelación de Dios, y Dios les dice directamente, los denuncia y les dice, ustedes no quieren oír, y ya que no quieren, por lo tanto yo, dice Jehová, el Señor, los hago responsables ante Dios. Después les voy a compartir ahí los textos. Y número 2, conclusión número 2 de estos 3 primeros capítulos, todas las personas se han rebelado contra Dios. Continuamente pecan contra Dios, por lo que son objetos, recipientes, receptores de la ira de Dios, de manera justa, no arbitraria de parte de Dios. Repito, segunda conclusión, todas las personas o toda la humanidad de todo tiempo y contexto se han rebelado contra Dios. Continuamente pecamos contra Dios, y lo quiero personalizar, por lo que si no creemos y nos arrepentimos, somos objetos de la ira o de la oposición o de la separación eterna de Dios. Y ya, voy a ir a la pregunta número 8. Pregunta número 8. Quiero ocupar el par de minutitos que me faltan. Apuntes míos, aquí lo tengo. Bien. Eso usted lo tiene en sus apuntes, ¿ya? Así que yo pensé que no los tenía, pero ahí los tiene en la página número 21. Página número 21 de sus apuntes están los 2 puntos principales que concluyen o resumen los 3 primeros capítulos con las malas noticias de Dios respecto a nosotros, la humanidad, que voluntariamente y por deseo propio nos rebelamos y pecamos contra Dios. Eso usted lo puede encontrar en Romanos, no Colosenses, Romanos capítulo 3, 21 al 26, como está en sus apuntes, y después Romanos 4, aunque creo que esto habla de la buena noticia, ¿ya? Así que dice ahí la página 21,
Ahora vamos con la buena noticia, pero eso lo voy a dejar para la próxima semana porque no voy a correr con la buena noticia. ¿Les parece? Nadie quiere correr con la buena noticia. ¿Ya? Y no queremos que, de alguna manera, dejar la impresión que estamos haciendo mucho énfasis en que solamente el Evangelio son malas noticias. ¿Ya? Pero yo creo que aquí ya finalizamos con la pregunta número 7, que son las malas noticias. Ahora, pasamos a las buenas noticias, y las buenas noticias son mucho más luminosas, son mucho más frescas y resplandecen cuando las ponemos contra la oscuridad, contra la negrura del pecado y las malas noticias de nuestro pecado. Ya, así que nadie se vaya a este curso sin escuchar ahora las buenas noticias. Y eso ya lo dejamos para la próxima semana, como dicen nuestros apuntes ahí en la página número 21. Ahora sí, las buenas noticias se expresan en Romanos 3, 21 al 26, así que voy a requerir que para la próxima semana leamos todo Romanos 3 y 4, y que lo lean varias veces, y capítulo 4. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la solución de Dios al problema que Pablo ha expuesto en estos 3 capítulos? Es decir, ¿cuál es la solución? Si tanto paganos como religiosos, toda la humanidad está condenada al juicio de Dios, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Pablo tiene la respuesta. ¿Cómo recibe la gente la salvación que Dios ofrece en Cristo? Y esto es importante porque la salvación es algo que recibimos por gracia. Pero ¿cómo recibe la gente la salvación? ¿Por los sacramentos? ¿Por bautizarse? ¿Por participar de una misa, de una cena? ¿La recibimos porque somos miembros de una congregación? ¿Recibimos salvación de acuerdo a la magnitud de nuestras buenas obras? Si eso fuera así, ¿cuál es el mínimo de buenas obras que deberíamos cumplir? ¿Cuál es la cantidad de los 10 mandamientos que deberíamos obedecer para ganar la salvación? Si fuera por ofrendas, por diezmos, o como se presentaba en los tiempos de Lutero, por el pago de las indulgencias, entonces solamente los ricos podrían recibir salvación y no los pobres, cuando el Evangelio nos dice que Cristo vino precisamente a aquellos que estaban en pobreza, no material, sino espiritual. Y aquí vamos a ver también la próxima semana de manera muy simple, ya no tan profunda, porque no es el propósito del curso, vamos a ver qué significa la propiciación en el vocabulario de Pablo, qué es lo que es la redención, qué es lo que es justificar o justicia o justificación. Vamos a conocer un poquito más el Evangelio la próxima semana. Uno se cansa, ¿cierto? Hay tanta información, tanta maravilla que uno queda un poco exhausto con esto. ¿Alguna pregunta, comentario para ir terminando ya? Son 2 minutos para las 10. No sé si mis hermanos de Facebook, hay por lo menos 7 pantallas conectadas. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo puedo hacer. Yo creo que están dando aquí todo bien. Y ustedes, hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta o comentario para finalizar nuestra clase de hoy día? Un comentario. Hermana Electra. Que a mí me pasaba, y lo debo decir. Lo que pasa es que cuando uno escucha el Evangelio, por ejemplo, donde yo trabajo en un sector donde hay muchos hospitales. Y cuando salía, a la hora de salida, siempre hay un grupo de creyentes, de evangélicos, que están con altavoces predicando el Evangelio. Entonces, así, fuerte, pero muy fuerte, a la salida del hospital Roberto del Río. Entonces, me comentaban mis colegas, y bueno, yo también con un poco de acuerdo con ella, pero es que no pueden decir eso tan fuerte, porque ellos hablaban justamente de lo que estábamos comentando ahora.
de que todos somos pecadores y que la consecuencia del pecado entonces es la muerte. Entonces, tú eres pecador, tú eres pecador. Entonces yo decía, no, que no tienen que decirle de esa manera tan fuerte, tan agresiva. Eso es lo que, si no hay que decirse. ¿Por qué? Porque la gente no escuchaba, pasaban, pero no escuchaban y se enojaban. Entonces decían, no, pues así, ¿cómo vamos a atraer a la gente para que escuche? Porque no escuchaban nada después. Entonces, eso me ha hecho, o sea, lo que estoy aprendiendo ahora me ha hecho recapacitar respecto a esa forma que yo tenía de pensar. De que no hay que ser tan suave, que hay que decirlo, que hay que aprovechar el momento de decir de verdad, la verdad completa. Eso quería comentar. Bien, gracias hermana Electra ahí por su comentario. Sí, yo creo que es interesante y nos da pie para hacer algunos comentarios, ¿ya? Porque yo creo que hay un mensaje que es correcto, que es bíblico, y que es lo que estamos viendo ahora. Por lo menos Romanos 1 al 3, inequívocamente nos dice que todos somos pecadores y que estamos bajo condenación justa de Dios y separados de Dios. Ahora, yo creo que hay un problema con la forma como exponemos y proclamamos estas verdades, ¿ya? Personalmente, yo creo que esa no es la forma de proclamar el Evangelio, tal como lo hemos enseñado en nuestra congregación en talleres de evangelismo. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de proclamar el Evangelio de manera vociferante, sin compasión, sin amor y sin gracia, ¿ya? Así que de alguna manera, y espero que nadie me malentienda, no creo que es la forma correcta de presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque primero el Evangelio se presenta de manera personal, ¿ya? Es decir, estar a la salida de un hospital con un megáfono o a gritos, como generalmente se hace, y solamente vociferando la condenación, yo creo que es una mala manera de proclamar el Evangelio. Ahora, yo sé que hemos pasado 3 semanas o 4 semanas hablando de las malas noticias, pero vamos a pasar muchas más semanas hablando de las buenas noticias, ¿ya? Si efectivamente nuestra clase terminara hoy día, ustedes pueden amonestarme y llamarme la atención como pastor. Podrían ponerme hasta bajo disciplina. Si yo termino hoy día mi clase solamente hablando de Romanos 1 al 3. Pero tenemos que pasar a las buenas noticias. Y la manera como Cristo presentó el Evangelio fue una manera llena de gracia, una manera llena de amor y de empatía por aquellos que estaban en la esclavitud del pecado. Mire, por ejemplo, hermana Electra y todos los que están acá, cómo Cristo le presentó el Evangelio a la mujer samaritana. A la mujer samaritana no le vociferó, no le vociferó su pecado, ¿cierto? La confrontó con su pecado, pero qué manera de confrontar Cristo lleno de gracia, de compasión, de amor, a una mujer que tenía todas las relaciones rotas, porque tenía matrimonios que habían fracasado, tenía relaciones de convivencia, no tenía amistad con las otras mujeres de Samaria porque la habían aislado justamente por su inmoralidad, pero Cristo se acerca, va al encuentro de ella y lleno de compasión, pero también de verdad, la confronta con su principal necesidad, que no eran las relaciones rotas, sino la necesidad de un Salvador. ¿Se fija o no? Tenemos otro ejemplo, Felipe cuando se encuentra con el etíope. Él estaba confundido, el etíope. ¿De quién dice esto el profeta Isaías? ¿Y qué es lo que hace Felipe? Se sienta con él, le explica Isaías 53 lleno de diligencia y de gracia. ¿Se da cuenta? Cuando uno vocifera en la calle, no creo que es la manera ni bíblica ni correcta de llevar el Evangelio a los que lo necesitan. Otra cosa es cuando Cristo se enfrentó a los religiosos.
porque hay que diferenciar los dos auditorios, ¿verdad? Cuando Él se enfrentaba a los pecadores, a los que se reconocían en su pecado, en su necesidad, Cristo fue amoroso y compasivo, pero contra los falsos maestros, contra los falsos profetas de Jerusalén en ese momento, contra sacerdotes corruptos, que solamente le importaba su bolsillo, vendiendo corderos para la Pascua, Pentecostés, Cristo fue obviamente duro, directo, pero aún así compasivo. Si usted ve cómo le predica el Evangelio a Nicodemo, que era un fariseo principal del Sanedrín, detectó el Señor en él esta humillación y le lleva el Evangelio con compasión, ¿ya? Así que quiero aclarar esa manera, yo creo, incorrecta. Puede que el fondo esté bien, somos pecadores, pero no es la manera en que vemos ni a Cristo ni a los apóstoles llevando el Evangelio a las personas realmente en esclavitud del pecado, ¿ya?